Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de descubrir el misterio que ha estado oculto a través de los siglos y que por boca de tus profetas, tus apóstoles, nos has tenido por dignos de descubrir ese misterio, Señor, que los gentiles somos coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Bendito seas por ello, Señor, y te ruego que nos permitas ser una luz hacia las naciones y poder llevar este conocimiento del reino a todo el mundo. Y que entonces, como está escrito, venga el fin y la restauración de todas las cosas. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión de Gálatas. Esta es la sesión del versículo 1, capítulo 1, versículo 1, y esta es la letra F. O sea, ya llevamos A, B, C, D, E, F, 6 sesiones solamente para el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, y todo esto que hemos estado estudiando es para fundamentar bíblicamente el llamado del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es una de dos, o es un héroe o es un villano. Es un héroe para la fe cristiana, ya que el apóstol Pablo es el que lleva el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Y bueno, para el lado cristiano, el apóstol Pablo, pues es el personaje más influyente de la historia. Sin embargo, para el lado judío, el apóstol Pablo es considerado un apóstata, un traidor, no se quiere hablar de él, se le considera el creador, el inventor del cristianismo. Y bueno, la única manera de conciliar ambas posturas, la única manera de verlo como realmente fue, un hombre que amó a su pueblo, un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por su pueblo y un hombre que estuvo dispuesto a, como él mismo lo dijo en su carta a los romanos, él dijo: deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son Israel según la carne, ¿no? Entonces imagínense a qué nivel llegó el apóstol Pablo de decir: deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos que son israelitas. Imagínense qué nivel de amor tuvo para su pueblo, para decir que él estaba dispuesto a perder su salvación. Entonces, qué triste que su pueblo por el cual tanto luchó, lo considera ahora como un traidor, o un apóstata, o que simplemente se salió de las escrituras y de lo que dijo Moisés y lo que dijeron los profetas, ¿no? Qué triste. Y bueno, la única manera de restituir al apóstol Pablo a su pueblo y de restaurar su mensaje es entender su mensaje en el contexto judío que él escribió. Y de eso se trata esta carta a los Gálatas, ver la carta a los Gálatas con un paradigma totalmente diferente a como la iglesia cristiana lo ha visto siempre. De eso se trata todo este comentario de Gálatas. Y bueno, pues esta presentación que vamos a ver el día de hoy, que es la historia de una familia, se las comparto aquí. Esta presentación nos va a ayudar ahora sí que como niños pequeños, como pequeñitos, volver a aprender, o sea, reaprender todo lo que nos han enseñado y verlo así como niños. Ahora sí que con muñequitos. Conocí a una joven dibujante muy talentosa en Chile hace algunos años y me enseñó algunos de los dibujos que ella hacía, unos dibujos así muy, muy bonitos y pues me dijo que ella quería servir a Dios y que no sabía muy bien cómo con lo que ella tenía, con el don que ella tenía de dibujar, cómo poder presentarle todos esos dones al Señor. Y le dije: oye, pues sería muy bueno que hagas una presentación con esos dibujos de toda esa historia que ella ya había comprendido. En aquella época ella ya había comprendido todo este tema del misterio de las dos casas de Israel y todo esto. Entonces empezó a hacer los dibujos y unos cuantos meses después me manda la presentación y fue una bomba. Por fin yo tenía una herramienta, porque pues yo daba estudios bíblicos, pues así nada más platicaba todo lo que ahora ya visualmente podemos ver en esta presentación. Entonces, ya cuando me presenta los dibujos y todo, no, pues fue algo increíble. Y ahora ya nada más como cereza del pastel, otra joven que se llama Daniela, que está en Ecuador. Ella, es de Ecuador, pero vive en Argentina ahorita, y ella le hizo un retoque, un rediseño a la presentación
Y bueno, ya sin más preámbulo, se las voy a presentar. Esta es la historia de una familia, el fundamento para entender el llamado del apóstol Pablo. Y bueno, pues todo tiene que ver con Abraham. Y simplemente por sentido común, si analizamos cuántos capítulos tiene la Biblia y que todos los capítulos tiene la Biblia en 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 escritos del Nuevo Testamento, y si consideramos que desde el capítulo 12 de Génesis hasta Apocalipsis 22, todo el tema es Abraham y su familia, porque a partir del capítulo 12 de Génesis empieza el llamado de Abraham, y ahí empieza toda la historia de la familia de Abraham, y culmina en Apocalipsis 22, ya al final. ¿Con qué termina Apocalipsis 22? Con Yeshua, el que tiene la llave de David, el raíz y el que tiene la llave del rey David. El rey David, descendiente de Abraham, y la Nueva Jerusalén, las 12 puertas para entrar a la Nueva Jerusalén, que corresponden a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que si desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 22 todo está relacionado con la familia de Abraham, entonces tal pareciera que los primeros 11 capítulos de Génesis, desde Adán y Eva hasta Abraham, solo son como la introducción. O sea, la humanidad solamente te cuenta la historia de la humanidad como introducción para que sepamos de dónde viene Abraham y de dónde viene todo el tema de la restauración, ¿no? Entonces, bueno, pues a eso nos vamos a enfocar. Esta presentación con dibujitos es la historia de una familia, la historia de la familia de Abraham, desde pasado, presente y futuro. Y cómo encajamos las naciones, cómo encajamos todos los que venimos de entre las naciones en esta maravillosa historia. Y bueno, pues aquí comienza la presentación. Dice, Dios llama a Abraham. Dice, esta es la historia de una familia que llegó a ser un pueblo cuando el Señor, cuando el creador del universo, el Dios Todopoderoso, se manifestó a un hombre que vivía en Ur, Mesopotamia. Abraham era su nombre y era anciano. Se dice que este hombre cuestionaba la creencia de su gente en dioses hechos con manos humanas, en ídolos. A partir de este hombre, Dios quería formar un pueblo que lo diera a conocer al mundo. Para eso debía partir de cero. Le dijo que dejara su tierra y sus parientes, que fuera una tierra que él le mostraría. Eso está en Génesis 12. Le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero Abraham no tenía hijos, y aunque su esposa también era ya anciana, Dios le dijo que tendrían un hijo y que de él vendría esta descendencia. Y aquí está el arte, aquí están los dibujitos. Y estoy maravillado y quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes, Abel y Vivian, que son como niños. Me encanta su actitud, me encanta su corazón. Qué difícil y qué triste. Qué difícil es en el ámbito cristiano, en el ámbito teológico, qué difícil es encontrar personas que llevan años en la fe, que tengan la disposición, la humildad de escuchar y de decir, ¿sabes qué? No importa cuántos años, no importa cuán famoso sea en el ámbito religioso, no importa en el ámbito de la fe, no importa, siempre se puede aprender algo nuevo, siempre se puede aprender algo diferente. Y no saben cómo le doy gracias a nuestro Padre Celestial por sus vidas, por su corazón, y eso es algo que Dios va a honrar sin duda. Dios va a honrar sin duda el que ustedes hayan tenido la disposición de escuchar. Ustedes ya podrían sentarse en sus laureles y ya disfrutar de todo el reconocimiento que tienen por el don que han recibido. O sea, Abel ha recibido un don que ha tocado y sigue tocando a muchísimas personas, y el hecho de que hayas puesto por encima de todas las cosas el querer aprender más de la palabra, eso va a ser recompensado, y prepárate para la nueva unción que va a venir al escribir canciones, al cantar. Prepárate una vez que recibas todo este conocimiento, y ya lo estás empezando a recibir. El mundo evangélico cristiano se va a maravillar, se va a sorprender cuando conozcan las nuevas canciones. Ya me mandaste por ahí algunas primicias, se están cocinando las nuevas producciones de Abel Zavala, no se las pueden perder, pero el mundo cristiano evangélico se van a sorprender cuando vean al nuevo Abel Zavala recargado con una nueva identidad, entendiendo que su padre
le amó con amor eterno, que su padre siempre estuvo ahí. Wow, yo estoy emocionado por ver a Abel recargado. Y a Vivian también compartiendo este mensaje a sus hijitos. Wow, esta va a ser una familia que va a explotar. No. Pues nosotros nos sentimos privilegiados al ver que nuestro Padre nos ha jalado una y otra vez con cuerdas de amor para aprender poco a poco, comenzar a aprender todo esto y volver a nuestra verdadera identidad. Y bueno, pues lo que más queremos es seguir estudiando para poder compartirlo con todas aquellas personas queridas que tenemos a nuestro alrededor y con todas las personas que también nos siguen a través de las redes sociales. O sea, me siento agradecido con mi Padre Celestial por haber escrito lo que hasta hoy he escrito, pero sí me pongo a pensar, Toño, que de nada me sirve si no tengo conocimiento de su palabra. Así que mi mayor necesidad ahorita es, junto con mi esposa, es estudiar para que lo que canto o lo que voy a escribir próximamente tenga más peso, ¿no? Y realmente vaya al corazón de la gente y pueda volver a la raíz de su fe, ¿no? Y qué decir, pues Vivian tiene un gran potencial como escritora, wow, tiene muchas cosas, mucho potencial. Y yo sé que no tan solo es como esposa, como mamá su llamado, sino, wow, ella tiene un mensaje en su corazón que yo sé que conforme ella vaya aprendiendo las escrituras va a ser también un boom a través de su carrera o a través de lo que ella sabe hacer, ¿no? Pues Abel Zavala en la música y Vivian en la literatura. Prepárense para recibir este mensaje del hijo pródigo, y cuando vean la próxima canción, cuando escuchen la nueva canción del hijo pródigo, y a ver si ya cuando terminemos esta serie de Gálatas, ya está ahí la nueva canción publicada. Abel, ahí te lo dejo de tarea. Vamos a ponernos a trabajar más. Muy bien. Bueno, pues ahora sí comenzamos. Historia de una familia. Y bueno, pues aquí está el centro del mensaje de la Biblia, la familia de Abraham. Aquí está la promesa dada a Abraham, que ya desde aquí podríamos determinar si la palabra de Dios es verdadera, es veraz, es fiel, o no se cumplió. Porque no tendría mucho sentido si Dios le prometió a Abraham una descendencia innumerable, incontable, como las estrellas en multitud. Ahí está el texto. Aquí les leo el texto que está en Génesis, capítulo 22, versículo 16 al 18. Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Puesto que has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y fíjense qué interesante, algo muy lindo, que le dice Dios a Abraham que su descendencia será como la arena del mar. Que su descendencia será como la arena del mar. Piensen en esto, porque le pudo haber dicho, y quizás hasta Abraham lo hubiera entendido mejor, si le hubiera dicho a Abraham, tu descendencia será como la arena del desierto. O sea, la arena del desierto pues es parecida a la arena del mar en la parte seca, ¿no? Entonces, quizás hasta Abraham lo hubiera entendido, porque Abraham no era pescador, Abraham no andaba ahí en la playa, Abraham andaba en el desierto, andaba caminando en el desierto, y él conocía perfectamente la arena. Y si tú has tomado arena ahí del desierto, ahí, no sé, en Baja California Sur o algo así, seguro que pueden tomar arena del desierto. Pero ¿qué pasa si tú tomas un puño de arena del desierto, lo tomas en la mano, y muy abres fino, la mano, ¿no? se te empieza a derramar la arena por las grietas de los dedos, y la arena se te cae así toda. Pero ¿qué pasa si tomas arena del mar? Si tomas arena del mar, ¿qué pasa? La tomas y ¿qué pasa? La arena se mantiene pegada. El agua salada y todo hace que le das así y hasta te quedas con toda la arena pegada, ¿no? Hay personas que no les gusta, a mí me fascina la playa, pero hay gente que no le gusta la playa porque se queda la arena pegada en la piel y es difícil a veces quitártela. Bueno, eso es lo que le dijo Dios a Abraham. La descendencia tuya será como la arena del mar. ¿Qué quiere decir? Buscará la unidad, buscará estar pegada. No va a ser como la arena del desierto que se desparrama y se separa toda y ahí están las miles de denominaciones todas separándose. Eso es que no han entendido su identidad, su herencia.
como hijos de Abraham. El día que alguien entiende su identidad, su herencia, se convierte en arena como del mar y entiendes que todos somos uno, pegados por el agua. ¿El agua de qué? De la palabra. Esa es la promesa que Dios le da a Abraham y le dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y bueno, pues la estafeta después se le pasa a Isaac, después se le pasa a Jacob, ¿okay? La promesa la recibe Abraham, Abraham se la pasa a Isaac, el hijo de la promesa es Isaac, y les decía que ya desde aquí podríamos determinar si se cumplió o no la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si consideramos cuántos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob están, porque existen actualmente, si se contaran, si se hiciera un censo en el mundo de cuántos pueden rastrear su genealogía o argumentan por familia, por lo que sea, de que descienden de Abraham, Isaac y Jacob, bueno, lo que se contaría actualmente sería el pueblo judío. El pueblo judío, ¿no? También descienden los árabes, también descienden de Abraham por vía de Ismael, pero la escritura es muy clara que la descendencia vendría por vía de Isaac. ¿Ok? Entonces, bueno, por vía de Ismael ese es otro tema, pero a quien se le promete que vendría esa descendencia sería a través de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. ¿Y cuántos descendientes biológicos actualmente se pueden censar? Descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus. ¿Y cuántos judíos actualmente en el mundo? No más de 15, 16 millones. Entonces, si no más de 15, 16 millones actualmente pueden sostener que descienden biológicamente de Abraham, Isaac y Jacob, y contando incluso algunos conversos de entre las naciones que se han convertido por religión, se puede ser judío ya sea por descendencia, por linaje, o se puede ser judío por conversión, por religión. Pero estamos hablando de no más de 15 millones de personas. ¿Qué son 15 millones de habitantes en el mundo? De 7,000 millones de habitantes en el mundo, pues no es ni el 1%. Entonces, ya si de entrada hacemos un cálculo frío, pues entonces esta promesa que Dios le dio a Abraham, entonces no se cumplió. Una de dos, o no se cumplió, o quiere decir que entonces Abraham tiene más descendientes que hay que buscarlos, que están perdidos, que no saben que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es todo el tema de esta presentación, porque justamente lo que Dios le dijo a Jacob, lo aprendimos en la sesión pasada, cuando Jacob, ¿se acuerdan que oró por Efraín y Manasés? A Jacob se le prometió que sería padre de una nación y de un conjunto de naciones, de una congregación de naciones. Ahora sí que ya ahorita están muy familiarizados ustedes con el tema de una iglesia de naciones. A Jacob se le dijo, serás padre de un país, y no nada más de un país, de una nación, sino de una iglesia de naciones, una congregación de naciones, ¿no? Es la famosa eclesía del griego, que se traduce del hebreo Kahal Goim, una congregación de naciones. Esa es la iglesia, una iglesia de naciones, una conglomeración de naciones. Entonces, bueno, aquí está la promesa de Abraham, la continúa Isaac, luego viene a Jacob. Aquí están los 12 hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Y a quién se le pasa la estafeta de la promesa de la multiplicación biológica a el hijo, que justamente su nombre significa eso. Su nombre significa añadir fruto, añadir descendencia. Y eso es Yosef. A él se le pasa, por eso se le da el manto de colores. El manto de colores representando tribus, naciones y lenguas. Israel no solo es una nación, Israel es un conjunto de razas, colores, sabores. Eso es Israel. El manto de colores de Yosef. Y cuando es nombrado por el papá como el favorito, como el primogénito, Yosef tiene sueños donde se muestra la grandeza que Dios le va a dar. Bueno, los hermanos le tienen envidia, le tienen celos. José es desechado por sus hermanos, es llevado a Egipto. En Egipto le cambian de nombre, deja de llamarse José o Yosef, y ahora se llama Safnat Panea, que según algunos comentaristas significa Dios habla y Dios o Dios vive, o el dador de la vida, porque él era el que le daba pan a los egipcios y a todo el mundo en aquella época. Y ahí está el paralelismo.
el paralelismo del Mesías, de Jesús, que es desechado por sus hermanos, pero que se va a las naciones y entre las naciones va a ser el pan de vida, va a ser el verbo de vida, va a ser el que va a tener el alimento de la vida. En el exilio, así como José engendra hijos, Manasés y Efraín, también Jesús está engendrando discípulos entre las naciones que al final, cuando una vez más Yeshua le entrega el reino a su padre, o sea, así como José compró todas las tierras para Faraón. Al final, José logró comprar todas las tierras para Faraón y se las entrega a Faraón. Eso es un tipo profético de cuando Yeshua, cuando Jesucristo regrese a la tierra y prácticamente ya tome control de la tierra y le entregue toda la posesión de la tierra a su padre, y entonces en ese momento él gobierna sobre todas las naciones, y las naciones pues ya prácticamente son herederas de Abraham por la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está José, que se disfraza, cambia la identidad, ya sus propios hermanos no le reconocían, lo mismo que está sucediendo actualmente con Jesucristo. Jesús, el pueblo judío, como nación, como religión, pues no lo reconocen, lo ven como una religión extranjera. A él, a sus discípulos, nos ven totalmente como extranjeros, como no tenemos nada que ver con Israel, ¿no? Con la fe hebrea. Y a pesar de eso, sus hermanos vienen con José, José los perdona, y llega el momento en que se quita el atuendo egipcio, y esto es muy emocionante, muy emotivo, cuando José se quita todo el atuendo. En la tradición judía dice que los hermanos no creían, que aun cuando se quitó todo, o sea, todavía estaban tan impactados que todavía no lo creían, y que eso dice la tradición judía, que José tuvo que hacer algo ya extremo para que vieran que era él. Y lo que hizo extremo para que vieran que era él, ¿qué creen que fue? Les mostró la señal de la circuncisión. Ahí se las dejo de tarea, que ya cuando les enseñó la señal de la circuncisión y dijo, soy hebreo, así en ese momento dijeron, no, pues esto, o sea, no puedes ser un egipcio, sí, eres nuestro hermano. Ahí se quedaron todos en shock. Entonces piensen en todas las implicaciones que tiene eso, no nada más para Jesucristo, Yeshua, cuando ya se dé a conocer, cuando ya se quite todo el atuendo romano, hollywoodesco, y se dé a conocer a sus hermanos como el rey de Israel, como el rey de los judíos, y que muestre las señales de su judeidad, de su herencia, de su identidad, y no nada más él, sino todos sus discípulos, que nos ven como extranjeros, nos ven como egipcios, y que mostremos la señal del pacto de Abraham. Imagínense lo que eso será. Va a ser algo muy, muy impactante. Entonces, bueno, se da a conocer, todo es parte de un plan profético. En ese momento, Israel adopta a los hijos de José. Lo vimos también en la sesión pasada, cuando Jacob cruza los brazos y ahí se forma la imagen del pez, adopta a Efraín y Manasés. Ahí está. José le dice, no, padre, pero Manasés es el primogénito. Jacob le dice, lo sé, hijo mío, pero el menor Efraín será más grande y su descendencia formará Meló Agoim. ¿Se acuerdan de esa frase? Meló Agoim, plenitud de los gentiles, que utiliza el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo, ¿no? Entonces, bueno, pasan los años. Dice, con el paso de los años llega un faraón que no sabía de José y al ver estos descendientes de Israel que se estaban multiplicando, los hace esclavos, pasan años oprimidos y claman a Dios recordando la promesa hecha a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y empiezan a clamar por libertad. Señor, Dios de nuestros padres, sálvanos, libéranos, ¿no? Ahí la canción, la película del Príncipe de Egipto, muy linda la canción esa que dice, libéranos, y empieza el clamor de los hijos de Israel. Dios oye el clamor de su pueblo y les envía a Moisés. Y les decía que aquí a ustedes les estoy dando la versión resumida, rápida, de la historia de una familia. Hay toda una versión, pues que me tardo como 3 horas nada más en dar la historia de una familia con mucho detenimiento, pero aquí la idea es que sea un resumen para poder conectar todos estos acontecimientos con la carta a los Gálatas, ¿no? Entonces, bueno, aquí Moisés es enviado a liberar al pueblo, Dios envía las 10 plagas
y la última plaga, la muerte de todo primogénito. Y la muerte de todo primogénito y la redención de Dios a través de la sangre del Cordero, pues es el preámbulo, es el anticipo profético de lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Es decir, el primer éxodo es como el tráiler de una película. Cuando tú vas a ver una película y te pasas en el tráiler, haz de cuenta que eso es el éxodo de Egipto. Entonces aquí está la señal de la libertad, la sangre del Cordero, y salen de Egipto, el mar rojo se abre, símbolo del bautizo, como dice el apóstol Pablo, y después de que cruzan el mar rojo, Faraón con todo su ejército los siguen y el mar se cierra y se compuso la canción Echó a la mar, mejor no canto, no es mi don. Los carros de Faraón son echados al mar. Y bueno, al ver que eso te lo dejo a ti, Abel, mejor, eso te lo dejo a ti. Dice, al ver que el Señor había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecerle y confiar en él y en Moisés. Llenos de alegría, comienzan su camino a la tierra prometida. Pero antes, una parada muy especial. Antes de llegar a la tierra prometida, 50 días después de la fiesta de la Pascua, llegan por eso se llama Pentecostés. Pentecostés está relacionado con la palabra 50. Entonces, 50 días después de la salida de Egipto, llegan al monte Sinaí y en el día de Pentecostés, en el día 50, van a recibir las tablas de la ley. O sea que ya de ahí, una vez más, si el éxodo de Egipto es un tráiler de la película de lo que va a pasar en los últimos tiempos, entonces podríamos decir que lo que pasa en Pentecostés, en el monte Sinaí, es un anticipo después de lo que pasaría, después de que el Cordero de la Pascua fuese entregado. O sea, el Cordero en Egipto, los corderos que son sacrificados solo son sombra y figura del que habría de venir, de Jesucristo, que muere en la cruz, derrama su sangre es la sangre del pacto, su sangre es la sangre que va a ser derramada para expiar a su pueblo, a los primogénitos. ¿Y quiénes son los primogénitos librados? La congregación de los primogénitos. En la carta a los hebreos se habla acerca de la congregación de los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Bueno, Dios dijo en Jeremías, en Oseas, se repite en varias ocasiones que Dios dice que Israel es su primogénito. Israel es la nación primogénita. ¿Y qué significa que es la nación primogénita? Significa que tiene la responsabilidad del primogénito de preservar la fe de la familia y de preservar a la familia. Esa es la función del primogénito. ¿Okay? El primogénito tiene como responsabilidad, por eso recibe la doble herencia, tiene como propósito, cuando el papá ya no está, velar por la seguridad de la familia. De modo que si alguien se los lleva cautivos o alguien está en problemas, alguien está enfermo, el primogénito se asegura de que la familia esté bien. Entonces, Efraín es mi hijo, mi primogénito, Israel es la nación primogénita, por eso es que el cordero, la sangre del cordero se derrama para rescatar a los primogénitos. Quiere decir que a partir de este momento, ustedes ya me pertenecen, ustedes ya son míos. A eso se refiere con que son la nación primogénita. Israel es la luz de las naciones, Israel es la sal de la tierra, Israel está llamado a llevar el mensaje del Creador al resto de las naciones. ¿Okay? Entonces, bueno, volviendo ahí a la presentación, dice que les entrega el pacto, les entrega los mandamientos una vez más. El cordero en Egipto es un anticipo de lo que Jesucristo haría. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué pasa después de Jesucristo, después de que Él se entrega ahí en la fiesta de la Pascua? ¿Qué sucede después? Libro de los Hechos, capítulo 2, fiesta de Pentecostés, derramamiento del Espíritu, empiezan a hablar en lenguas. ¿Qué simboliza eso? Lo mismo que pasó en el monte Sinaí. La única diferencia es que en el monte Sinaí reciben las tablas en piedras, los mandamientos se escriben en tablas de piedra, y en Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿qué pasa? El Espíritu graba esos mismos mandamientos, ya no en tablas de piedra, sino en el corazón.
Entonces, el mismo pacto del Sinaí, nada más que ahora es en las tablas del corazón. Entonces, todo va de acuerdo al programa, todo se está repitiendo, pero ahora sí ya consolidando, cumpliendo lo que dice Jeremías 31, haré un nuevo pacto con la casa de Israel después de aquellos días, no como el pacto que hice con sus padres, porque no se mantuvieron fieles en mi pacto. Este será el nuevo pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, escribiré mis leyes en su corazón. Entonces, ahí está el monte Sinaí, prefigurando lo que sería después Pentecostés. ¿Y qué dijeron todos los israelitas cuando Dios les dijo, ustedes me serán una nación de reyes, de sacerdotes, ustedes serán mi pueblo, van a cumplir mis mandamientos? ¿Qué dijeron todos así, unánimes, con voz unánime? ¿Qué dijeron todos? Ahí en la pantalla, a ver, todos juntos vamos a decirlo. Abel y Vivian, todos juntos. Haremos todo. Todo lo ordenado. ¿Al mismo tiempo? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Bueno, una cosa es decir y otra cosa es hacer, ¿verdad? O sea, eso es lo que dijo todo el pueblo reunido ahí en el monte Sinaí. Eso es lo que dijo. Y bueno, ¿qué pasó? Dios les dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, yo voy a habitar con ustedes. Les enseña todo el tema del tabernáculo y las ofrendas y todo lo que está escrito ahí en el libro de Levítico y las festividades, etcétera. Ahí ese es lo que les revela a través de Moisés en todo ese peregrinaje en el desierto. Y finalmente, después de esos 40 años en el desierto, finalmente van a entrar a la tierra prometida. Ya Israel es una nación y ahí hay un dato muy interesante sobre en qué lugar Israel se convierte en una nación, porque eso es un anticipo profético de lo que es Israel. Israel se convierte en una nación no en la tierra, sino Israel se convierte en una nación en el desierto. Entonces, eso es un dato muy importante, porque generalmente una nación se convierte en una nación, o sea, así es la historia de las naciones, pues ya en la tierra, ya tiene su tierra, ya tiene su constitución, declaran su independencia, y ya es en la tierra en la que habitan. Pero Israel no fue así. Israel es constituida como nación al estar en el desierto. Ahí en el monte Sinaí reciben los mandamientos, reciben el pacto como si fuera la constitución del pueblo, y eso es fuera de la tierra prometida. ¿Qué enseña eso? Que Israel se va a convertir en nación y en un conjunto de naciones y no necesariamente relacionado con la tierra. ¿Por qué? Porque Israel está entre todas las naciones. ¿Okay? Entonces, bueno, pero finalmente Dios le prometió a Abraham una tierra, le dio exactamente las fronteras de la tierra y ahí están. Vienen a entrar a la tierra prometida. Ahí está la hermosa imagen. Aprovecho para enviarle un saludo a nuestra querida Daniela. Muchas gracias, Daniela, por esta actualización de la presentación de la historia de una familia. A color, se ve muy linda. Y bueno, pues aquí está la historia. Entonces, bueno, pues aquí viene la tierra prometida y dice, pero antes de entrar y junto con despedirse, Moisés les deja escritas todas las instrucciones que dijo Dios. Ahí ya no nada más las tablas de la ley, sino ya también un rollo. Ya les deja todo el rollo con todas las especificaciones. Déjenme enseñárselos un momentito. Aquí está. Aquí está el rollo. Y se los enseño. Entonces, ahí en el arca dentro del arca se colocan las tablas de piedra y también se coloca el rollo de la Torá, el rollo de la instrucción. Así fue como Moisés le entrega el legado de la palabra de Dios al pueblo de Israel. Aquí es donde están contenidos los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora los tenemos divididos en 5 libros, pero en realidad en aquella época era así un rollo como este. Ya con el tiempo evoluciona la escritura. Pues ahora ya los tengo aquí, miren. Aquí están. Y se los puedo enseñar. Ok. Aquí están los rollos de la Torá divididos en 5 libros. Pero esto ya es la evolución de esto, obviamente. Entonces, cuando Moisés ya termina de escribir todas estas cosas, se las entrega a Josué, empiezan a hacerse copias. ¿Qué le dice a Josué con respecto a esta palabra? ¿Qué le dice?
un versículo que todo cristiano se sabe de memoria. Meditarás en este libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo cristiano se sabe ese versículo de memoria. Y ahí te preguntas, bueno, ¿y qué pasó? De memoria, pues, o sea, para que guardes y hagas conforme a todo. Entonces, cuando un cristiano se sabe de memoria eso y dice, no todo lo que en el escrito. La ley moral, sí, la ley ceremonial, no. Y empiezan ahí todas las clasificaciones de cuáles leyes sí, cuáles leyes no. Ya ahí, entonces ya, ¿para qué te aprendes de memoria? Para que guardes y hagas todo. ¿Para qué dices todo si no va a ser todo, no? Entonces, bueno, eso es lo que está escrito. ¿Y cuál es la consecuencia al final de este rollo? Si nos vamos hasta el final de este rollo, llegamos a Deuteronomio. Y al final, antes de que se narre la muerte de Moisés, Moisés deja escrito un cántico y Moisés deja escrito una lista de bendiciones y maldiciones. ¿Y qué dice Moisés que pasaría si no obedecía el pueblo de Israel al pie de la letra todos los mandamientos de este libro? ¿Qué dice que pasaría? Bueno, está una lista de maldiciones. La lista de bendiciones por la obediencia y lista de maldiciones por la desobediencia. Y entonces, bueno, pues ahí están las consecuencias. Dentro de las maldiciones estaba el que Israel sería expulsado de la tierra. Israel sería expulsado, sería conquistado por otras naciones si no se mantenían fieles a este pacto. Si no obedecían todos estos mandamientos, una consecuencia sería que Israel sería expulsado de la tierra. Dios los echaría hacia las naciones, pero al final de Deuteronomio viene la promesa de que si al final, después de que Israel recibiese la bendición y la maldición escritas en este libro, si se arrepentían de todo su corazón, que el Señor los restauraría, que el Señor circuncidaría su corazón y los traería de entre las naciones. Dice, aunque estuvieses en lo más lejano de la tierra, de allá el Señor tu Dios te recogerá y te traerá y te hará habitar en la tierra que dio a tus padres. O sea que ahí está la promesa del juicio, pero también de la restauración. Así que ya Moisés anuncia que Dios restauraría a su pueblo después de la bendición y la maldición por haber desobedecido este libro. Entonces, bueno, continuamos. Y están ya ahí en la tierra prometida, muere muere Moisés, por eso Moisés les enseña un cántico y dice, yo sé que después de que yo me muera, ustedes se van a apartar, se van a perder, y les deja una canción escrita para que la memoricen y se den cuenta que se cumpliría lo que dijo Moisés. Y efectivamente muere Moisés, su sucesor Josué continúa, se establecen las 12 tribus, se consolida el reino de Israel, viene la época de los jueces. Después de la época de los jueces, el pueblo pide un rey y viene la monarquía. La época de la monarquía, primer rey, el rey Saúl. Después viene el rey David, a quien Dios le promete que su reino sería eterno, que un descendiente suyo se sentaría en su trono y reinaría para siempre. Y después viene Salomón. Aquí tenemos al rey David. ¿Qué les parecen los dibujitos de Jimena? Ya se quedaron ahí para la posteridad. Y hace falta ese lado visual, porque yo soy muy visual, a mí me gusta estar viendo dibujitos. Sí, esta nueva imagen de la historia de una familia está excelente, la verdad que sí. Sí, miren, entonces ahí ya se le agregó el color, entonces ahí está ya la imagen de la tierra, ahí está, del otro lado está el rey David, entonces ahí, ese que está ahí, ese reycito que está ahí en la tierra prometida, es el rey David. La capital del reino de Israel es Jerusalén. David establece a Jerusalén como la capital del reino. Y ahí está la promesa, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Dice, será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. Y bueno, pues ahí está la famosa promesa que
que Dios le da. Luego el profeta Isaías repite mucho el tema de la dinastía de David, y todos los profetas hablan de la dinastía de David, y una profecía muy famosa de Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, o la amplitud de su imperio, la extensión de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David se sentará. Y bueno, pues ahí está la profecía de Isaías. Todos los profetas empiezan a anunciar eso. Dios le promete a David que de su descendencia, de su linaje, saldrá quien será rey para siempre sobre Israel, un reinado eterno que reinará sobre las 12 tribus y sobre el mundo entero. Y bueno, pues esa es la promesa dada a David. Bajo el reinado de Salomón, después de David, el reino llega a su máximo esplendor. Y ahí, ahora tenemos ahí al rey Salomón, un dibujito ahí del rey Salomón al lado del templo, porque aunque David tuvo el deseo de construir un templo, no es David quien lo construye, sino su hijo Salomón. Ahí está el templo y bueno, pues ahí está el clímax, la época dorada de Israel, el clímax, un rey llamado Salomón o Shlomo, que implica el rey de paz, el que trae la paz. Ahí parecería que todo ya se cumplió. Parecería que la promesa dada al rey David ya se cumple en Salomón, porque Salomón lleva al reino de Israel a la gloria, al clímax, pero el problema con Salomón es que desobedece. El problema con Salomón es que no mantiene su fidelidad como el rey David a todos los mandamientos de Moisés, que Dios les da a través de Moisés. Salomón no obedece el pacto y pues Dios no hace acepción de personas. Aunque seas el rey, si no obedeces el pacto, pues va a tener que venir la disciplina que Dios anunció a través de Moisés. Dios no cambia, Dios tiene que cumplir todo lo que él dijo, ¿no? Entonces, bueno, Salomón se casa con mujeres extranjeras y todo eso también tiene que ver, todo lo que hace Salomón también es, en algún sentido, una sombra profética de lo que haría el príncipe de paz, de lo que haría Yeshua. En un sentido, Yeshua viene a traer la paz, pero en un sentido, Yeshua está haciendo alianzas con todas las naciones. En un sentido, Yeshua, obviamente, pero Yeshua no peca, no transgrede, no hace nada indebido. Yeshua simplemente va a redimir a las naciones, ¿no? Como estaba anunciado acerca de él. Entonces, bueno, pues aquí aparece el rey Salomón. Y por cuanto desobedece, por cuanto no se mantiene fiel a todos los mandamientos de su padre David, entonces aquí está el decreto en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11 al 13, dice: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y bueno, se divide el reino en Israel y Judá. Y esta es una de las partes que son más, o sea, son menos conocidas en el ámbito cristiano, o no se estudia tanto este tema histórico de la división del reino. Y el no tener bastante claro este tema de la división del reino hace que haya muchas fallas. Yo mismo pasé por eso. El no entender muy bien la división del reino de Israel después de la época de Salomón causa algunos problemas en el aprendizaje de la Biblia y algunos conceptos equivocados a la hora de entender en el tiempo actual quién es Israel, quiénes son los judíos, etcétera, etcétera. Tú pregúntale actualmente a cualquier persona instruida, incluso en la fe cristiana: oye, para ti, ¿quién es Israel? Pregúntale así: ¿para ti quién es Israel? Y van a encontrar, y es más, les dejo de tarea eso, y les dejo de tarea a todos los que están en la audiencia, les dejo de tarea hacer una encuesta entre sus conocidos cristianos. Estoy hablando de gente cristiana, no le voy a decir a preguntar a un budista, porque un budista va a decir, o un musulmán, o decir, bueno, ¿yo qué tengo que ver con Israel? No, a mí no me preguntes esas cosas. Estoy hablando de gente cristiana que se conecta con Abraham, Isaac y Jacob y con Israel. Pregúntenles: oye, ¿quién es Israel? Vas a recibir toda clase de respuestas. Algunos te van a decir, pues Israel es es el personaje, es Jacob, que se le cambió el nombre de Jacob por Israel. Bueno, esa es una respuesta. Otra respuesta es, te van a decir, Israel son los judíos son Israel.
Entonces, bueno, pues si los judíos son Israel, una vez más, pues entonces nada más hay 15 millones de israelitas en el mundo. ¿Y dónde quedaron todas las multitudes, millones como las estrellas en multitud? ¿Dónde están? Pues entonces no cumplió Dios su promesa. Entonces, otros te van a decir, no, que Israel es y te van a hablar del Israel espiritual, ¿no? Israel es la iglesia, que ahora ya es el Israel espiritual, y toda clase de respuestas. Pero si nos vamos a la respuesta concreta, histórica, bíblica de quién es Israel, Israel son las 12 tribus, ¿ok? Son las 12 tribus. Eso es la generalidad de Israel, ¿no? Incluidos los levitas, porque los levitas en ese sentido pues son parte de las tribus de Israel, aunque no tenían una heredad, pero son parte de las tribus de Israel. Y el problema es que cuando se dividen, ya no se denomina Israel, ya hay un cambio de terminología en los escritos, en los profetas, y hay un cambio en la manera de referirse al reino del norte y al reino del sur. Y ese es donde ya entra la confusión, porque entonces ya pensamos que ser judío es una referencia a todo Israel, y no. Judá es solamente lo que quedó de las 12 tribus. Entonces se divide el reino de Israel y Judá. Eso sucede en el año 931 a.C. Se divide el reino en la época de Jeroboam, después de Salomón. Y el reino del sur toma el nombre del reino de Judá. El reino del norte toma el nombre del reino de Israel, el reino del sur el reino de Judá. Incluso toman dos capitales diferentes. Ya Jerusalén solamente es la capital del reino del sur. Y en el reino del norte se establece como capital Samaria. Y el mismo rey de las tribus del norte, Jeroboam, él trata de evitar que los del norte vayan al sur. Él ya no quiere que sigan yendo a Jerusalén. Él ya quiere desconectarlos de la casa de David. Y ya tenemos ahí un anticipo también profético de lo que después haría la iglesia, diciéndole a los cristianos que no judaicen, que ya no vayan a Judá, que ya nosotros vamos a hacer una religión diferente. Eso que está haciendo la iglesia actualmente de tratar de desconectarse de sus raíces judías es algo que ya sucedió. No hay nada nuevo debajo del sol. Eso ya lo hizo Jeroboam. Y Jeroboam, para mantener a los israelitas separados de David y de la fe en Jerusalén, él lo que hace un sincretismo religioso, cambia las fechas de las festividades, adopta nuevos mandamientos, pone ahí a sacerdotes que no eran del linaje de Leví. Entonces ya hace una mezcolanza ahí Jeroboam, y entonces a partir de ese momento, y por cuanto Jeroboam es descendiente de Efraín, entonces a las tribus del norte se les denomina Efraín. O sea, Efraín como el reino de Israel apóstata. Israel como el reino de Israel que va a recibir todas las maldiciones que Dios habló por medio de Moisés, y les empieza a mandar a los profetas. Ahí les envía al profeta Amós, les envía al profeta Oseas, y la profecía de Oseas es justamente como que el resumen de todo lo que hizo Israel, que se prostituyó, se hizo infiel. La mujer de la profecía de Oseas, Gomer, representa a Efraín, representa a las 10 tribus del norte, y ahí está. Entonces, eso es muy importante tenerlo en mente. Reino del norte, reino del sur. Israel, Judá. Efraín y casa de Judá. Entonces, una vez que está dividido el reino, le envía a los profetas, Israel no obedece, y Efraín no hace caso, y entonces en Oseas capítulo 4, versículo 17 y 18 se decreta: Efraín es dado a los ídolos, déjalo, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y Efraín se pierde. En el año 722 a.C. son llevados al exilio. Los asirios vienen, los conquistan, se los llevan al exilio. Unos años después, también los judíos son llevados al exilio por Babilonia, 586. ¿Y por qué los judíos son llevados al exilio? Porque siguen también las pisadas de los israelitas en el norte. También caen en apostasía, también se hacen infieles, y se tiene que cumplir lo que Dios dijo a través de Moisés. Tienen que venir las maldiciones. O sea, Dios no tendrá por inocente al culpable, y Dios tiene que juzgar con perfecta justicia. Los va a enviar al exilio. Y ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de
de 70 años del exilio de Judá, bueno, los israelitas ya no regresan. Los israelitas se van a las naciones, los asirios los conquistan, después traen gente asiria, gente extranjera para vivir en el norte de Israel, y prácticamente los israelitas del norte se asimilan. Los judíos se van 70 años a Babilonia, van a regresar, pero ¿qué pasó con las 10 tribus del norte? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedaron las ovejas de Israel, las ovejas perdidas del norte de Israel? ¿Dónde quedaron? Bueno, pues no se pierda la siguiente sesión. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo como agua, como siempre. Pero recuerden esto, hasta aquí, digamos, con lo que nos vamos a quedar es los israelitas en el norte se perdieron, fueron conquistados y se perdieron. ¿Por qué? A causa de haber transgredido el pacto, a causa de no haberse mantenido fiel al pacto. Los judíos tampoco obedecieron al pacto, los judíos también desobedecieron el pacto. La única diferencia es que Dios, por amor a David, prometió que por amor a David no permitiría que los judíos se asimilaran completamente. Por amor a David, por el pacto que tenía con David, por la tribu de Judá, que de ahí vendría el hijo de David, y por Jerusalén, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que los judíos no pierden totalmente la identidad, pero eso hablaremos en la sesión pasada de qué pasó, porque todo esto nos está dando el escenario para lo que va a venir después con el hijo de David, con Jesús de Nazaret. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, pues bueno, en mi caso sí, esa parte de la división, ¿cómo hace diferencia entender cuando estás leyendo en la Biblia cuando se refiere a Israel, que solamente es el reino del norte? Claro. Porque uno cuando leía Israel antes de entenderlo de esta división, pues te confundes y haces así que la versión que tú quieres y todo. Entonces, la importancia de entender ese punto, ¿no? De la división y de claro. Que cuando está hablando de Israel, después de que se dividió el reino, está hablando de las 10 tribus que se fueron cuando correcto. Fue pues, la división, ¿no? Correcto. Ajá. Bueno, y lo que se me viene aquí a la mente fue una de las cosas últimas que dijiste, Oseas, donde decía que la casa de Israel se dio a los ídolos, ¿no? Uh-huh. Vendríamos siendo en la actualidad, independientemente de que creamos en Jesucristo, vendríamos siendo como un vivo retrato de lo que sucedía en aquel tiempo, ¿no? Claro. Porque al estar negando de alguna manera nuestra fe de las raíces judías, uh-huh. Pues vivimos en una mezcla, independientemente de que creamos en Jesucristo, ¿no? Y somos dados a los ídolos, somos dados al paganismo y vivimos en un sincretismo. Claro. Y bueno, pues era un vivo retrato de lo que se manifestaba en aquel tiempo en la Casa del Norte, ¿no? Correcto. Así, correcto. En eso nos parecemos mucho. Sí, o sea, esa descripción de Efraín no es que era en aquella época y ya no. Esa es la característica de Efraín. Según el profeta Oseas, la característica de Efraín es que es dado a los ídolos. O sea, le gusta la idolatría, le gustan los amantes, le gusta la infidelidad. Esa es la característica de Efraín y por eso dice, déjalo. O sea, le gustan sus amantes, le gustan sus ídolos, déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya, un día va a querer regresar, ¿no? Y ahí vemos ese encuentro de Yeshua con la mujer samaritana, que la mujer samaritana es descendiente de las 10 tribus de Israel. Y Yeshua le tiene que decir a ella, la salvación viene de los judíos. O sea, porque pues, la mujer estaba así como que ustedes son judíos y ¿por qué me pides de beber? Y todo ese tema. Y van a haber muchísimas conexiones de los samaritanos con el mundo cristiano y con la herencia que estamos desperdiciando y con los 5 maridos. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Y todos esos temas son fascinantes cuando los entiendes a la luz de la historia y de los profetas de Israel. Así que, bueno, pues vamos a cerrar hasta aquí. ¿Qué les parece si nos despedimos, como siempre, con una canción de gratitud? Y ahora es tiempo, a ver, que seamos inspirados por el don que te ha dado. Esa es la maravilla de ser parte de un cuerpo, de que hay diversos dones, y a ti se te ha dado ese don de expresar gratitud y de guiarnos en adorar
en espíritu y verdad a aquel que nos está llamando. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por los dones que tú has repartido a tu cuerpo. Y Señor, queremos despedirnos con un tiempo de gratitud y alabanza por lo que tú nos has revelado. Bendito seas, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Muéstrame tu camino, Señor, y enséñame tus sendas, Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. Muéstrame tu camino, Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor.